Dios les bendiga a todos mis amados en esta tarde. Soy el pastor Porfirio Álvarez y este es su programa Tiempos de Libertad. Le damos toda la honra y la gloria a Dios por el tiempo que nos permite estar aquí en Naos Televisión y esperando que lo que tratemos, que lo que hablemos conforme a la palabra de Dios sea de mucha edificación para su vida. Porque ese es nuestro interés. Para eso fue constituido este programa Tiempos de Libertad, para su edificación, para que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy jueves pues nos toca la exposición de un tema y el día de mañana viernes pues vamos a estar con nuestros amados pastores Juan José López y Jesús Mendoza y este servidor en el cual estaremos pues contestando algunas interrogantes, ya sea del diario vivir o de la palabra de Dios, puesto que este es el formato de su programa Tiempos de Libertad. Mandamos un saludo muy efusivo a todos aquellos hermanos que están en sintonía, no solo aquí, en estas fronteras patrias, no solo en este municipio, sino a los que nos sintonizan también fuera de nuestro país a través de los sitios de las redes sociales, como ser Facebook, YouTube, Google y por Twitter también. Así que a todos, pues, bendiciones en el nombre de Jesús, esperando de que sea bendecido y edificado a través de este programa Tiempos de Libertad. Hoy queremos tocar un tema muy fuerte, en el sentido de que es un tema de apologética. La apología o apologética es la defensa de la doctrina, en el caso que nos ocupa, la defensa de la fe cristiana. ¿Por qué queremos hacerlo? Porque hemos visto en los últimos tiempos cómo se nos ha invadido, cómo se nos ha infiltrado tantas cosas dentro de la iglesia. Pero es que el diablo o Satanás no descansa. Él siempre ha querido interrumpir la vida de la iglesia. Él está siempre con sus argucias, está siempre con sus artimañas, haciendo lo que tiene que hacer, porque quiere ver la vida de usted, mi amado hermano, la vida de usted, mi amado amigo, totalmente destruidos. Y él sabe que combatiendo y atacando la iglesia de Cristo Jesús, atacando la doctrina, atacando la palabra de Dios, es atacar al Dios vivo que permanece para siempre y que es la palabra de Dios, es la que ilumina este mundo lleno de tinieblas, es la que nos da solidez, la que nos da el nuevo vivir. Y las sociedades necesitan necesariamente la palabra de Dios para que puedan conducir sus pasos y que todos podamos vivir una vida de prosperidad en todos los aspectos, vidas conforme a la voluntad de Dios, con principios, con valores, vidas que fomenten la unidad en las sociedades que componen el mundo. Satanás bien sabe esto y él sabe que atacando la iglesia de Dios y todo lo que conlleva la parte colateral de la iglesia o del pueblo de Dios, él sabe que destruyendo esto se termina con los valores y la gente quedaría a la deriva. Miren, esto no es nada nuevo, mis amados. Desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dejó un grupo de hombres a los que había denominado apóstoles, predicando el mensaje que él mismo les había instruido que predicara. En ese tiempo lo único que existía eran los rollos de la Torá, los escritos del Antiguo Testamento, los libros
de los profetas, lo que es la ley de Dios y los salmos, proverbios, todo ese compendio de libros sí existía, pero esto era exclusividad de lo que era el pueblo judío, pues el pueblo judío tenía cimentada su fe en los escritos del Antiguo Testamento y en la tradición de los ancianos. Jesús trae un nuevo mandamiento, Jesús trae un nuevo mensaje, que no era el mismo mensaje del Antiguo Testamento. Por eso agarró 12 personas, las instruyó y luego les giró instrucciones y les dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enseñen este mensaje y luego bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta forma, el apóstol Pedro, 10 días después de que Jesús había subido a los cielos, cuando fue derramado el Espíritu Santo, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, dijo un mensaje, un sermón en el nombre de Jesús, y de esta forma 3,000 personas se convirtieron ese día. Unos días después, más de 5,000 personas también estaban convertidas. Y empezó el ataque hacia a los apóstoles, hacia todos aquellos que llevaban el mensaje de Cristo Jesús, porque Satanás pensó o dijo: destruyendo a estos hombres se acaba el mensaje y la humanidad quedará en tinieblas. Y de esta forma hay un ataque frontal contra todos aquellos que predicaban el Evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación. Todos murieron ejecutados por parte del imperio, por parte del pueblo judío, unos apedreados, otros traspasados a espadas, traspasados con lanzas, otros fueron alados con carretas hasta ser totalmente desgarrados. En el caso del apóstol Pedro, fue crucificado en Roma. El apóstol Pablo fue decapitado. El único que murió de una edad de casi 100 años fue el apóstol Juan. Pero el ataque de Satanás siempre fue en función de querer destruir a los mensajeros. Pero Dios, conociendo todas estas cosas, había iluminado, había por medio del Espíritu Santo inspirado a estos hombres a escribir cartas a las diferentes congregaciones que estaban en el mundo que los rodeaba. Y de esta forma se escribieron todas las cartas. El apóstol Pablo con 13 cartas, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Lucas, el médico amado, escribiendo el libro de los Hechos, Santiago, el hermano del Señor, Judas, el hermano del Señor, todos escribiendo lo que era el mensaje que había de quedar delegado para las futuras generaciones. Y esa es la palabra que tenemos hoy en día. Porque destruyeron el mensajero, pero no pudieron destruir el mensaje, porque quien preserva el mensaje, su mensaje, es Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando destruyeron los mensajeros y luego se conjuntaron los libros y ya teníamos la Biblia completa, empezaron los ataques contra la Escritura. Muchos quisieron desacreditarla, diciendo que eran escritos falsos, que no tenían inspiración divina. Otros emperadores romanos como Vespasiano y otros quisieron destruir por completo todos los escritos que habían en ese momento. Mas sin embargo, Dios siempre preservó su palabra. En la época del oscurantismo, cuando era prohibido que alguien tuviera una Biblia en sus manos, al que le encontraban una Biblia lo ejecutaban por parte de la Iglesia Católica, aún Dios en esos momentos levantó hombres con nuevas visiones, con iluminaciones, que hicieron comprender el error en que se había convertido la
doctrina o la enseñanza de la palabra, porque tenían las Biblias escondidas y fomentaban la ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios para tener sumergido a un pueblo y en la oscuridad. Pero Dios siempre ha actuado en defensa y el sostenimiento de su palabra. Hoy en día no es la excepción. Hay tanta gente queriendo desacreditar a los predicadores, a la palabra de Dios, el movimiento ateo negando a Dios, muchas religiones que salen con diferentes dioses, que todo esto va en detrimento de lo que es la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios. No es que hayan muchos dioses, no, el hombre es que los inventa. Dios solo existe uno, que es al que a nosotros adoramos, al creador de los cielos, al creador de la tierra, al que nos regaló a lo más precioso que Él tenía, nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabamos a Dios por ello. Pero como el diablo no ha podido destruir lo que es la palabra de Dios, ni su doctrina, ni la adoración a Dios desde afuera, en estos tiempos lo está haciendo desde adentro. Viene a mi memoria, mis amados, una famosa guerra que está en los libros de la literatura griegas del pasado, que es la famosa guerra entre los espartanos y troyanos. Una guerra que es épica y que duró casi los 10 años. Troya, una ciudad fortificada con grandes muros, con un gran ejército, y Esparta, perteneciente a lo que era el imperio griego, se fueron a la guerra a querer destruir Troya. Pasaron casi los 10 años y los espartanos no podían vencer a los troyanos, pues estaban fortificados. Aunque los tenían rodeados, no podían penetrar sus muros. Pues a alguien se le ocurrió que fabricaran un caballo enorme de madera y que lo llevaran a las puertas de las murallas de la ciudad de Troya, como un obsequio, como un regalo, como una señal de paz. Y de esta forma llevaron esa enorme construcción, ese enorme caballo de madera. Y los troyanos lo vieron como un símbolo de la paz, como que se terminaba la guerra. Abrieron sus puertas y metieron el caballo. Y en la noche empezaron a hacer gran fiesta. El pueblo tuvo su carnaval, se embriagaron. Pues resulta que dentro de este caballo, mis amados, iban muchos soldados espartanos. Y en la noche abrieron las puertas, vieron a un ejército embriagado, fuera de sí, quizás dormidos, mataron a muchos que estaban de centinelas y de esta forma abrieron las puertas de la muralla y entró el ejército espartano y destruyó a toda la gente que vivía en esta ciudad de Troya. ¿Por qué digo este relato? ¿Por qué lo hago? Porque esto podría ser una gran lección para la vida de la iglesia. Como el diablo no ha podido destruirnos, no ha podido destruir nuestra fe, no ha podido destruir la palabra, seguimos adorando, seguimos glorificando, hemos mantenido cierto celo por lo que es la doctrina de la palabra de Dios, pues nos ha introducido en estos tiempos muchos caballitos de Troya.
y los hemos recibido en nuestras congregaciones y hacemos fiesta y decimos qué bonito está esto, todo está tranquilo, todo está en paz. Aquí solo hablamos del amor, porque Dios es amor y no nos interesa todo aquello que nos están enseñando, que nos aleja de lo que es la verdadera doctrina que está en la palabra de Dios. Hay tantos caballos de Troya haciéndole tanto daño a la iglesia, y tenemos una iglesia festejando, una iglesia celebrando, una iglesia que no ve, que no oye, que no habla, que está sumergida en un falso avivamiento y que está siendo cada día apartada de su verdadera fe en Cristo Jesús. Sus simientes están siendo socavados, sus bases están siendo vulneradas, mis amados, y lo estamos celebrando. Miren, hace poquito acaban de lanzar una nueva versión de una Biblia que se llama la King James, la Reina Jaime, porque había una versión de King James, del rey James o Jaime. Pues ya lanzaron la versión Queen, que es una Biblia para la comunidad lésbico gay. Ahí han acomodado todos los versículos en los que Dios condena la práctica del homosexualismo, y ya no lo hacen ver como que es pecado, y hacen ver en esta versión como que Dios aprueba esta práctica por parte de mucha gente en el mundo. La iglesia ha quedado callada. La iglesia no se pronuncia, porque como dicen es Biblia. Y creemos que al decir Biblia estamos hablando estrictamente de la misma palabra que nosotros tenemos para estudiarla, para escudriñarla, para ver el consejo de Dios. Hace poco hubo una cumbre de presidentes en Europa. Los presidentes llegaron con sus esposas, las primeras damas. Pero hubo un presidente de ahí, de un país de Europa, que llegó con su esposo y le llaman el primer caballero de la nación, agarraditos de la mano. Esto es increíble, pues, lo que está sucediendo. Y lo peor del caso, mis amados, es que todas las damas, las primeras damas de las naciones, se tomaron una foto, y este hombre, el primer caballero, estaba en medio de ella. Y la gente, miren, aplaudiendo. Pero hago relación de esto, que eso es el mundo. Pero ya lo tenemos dentro de la iglesia. Hay denominaciones cristianas que en el pasado mantuvieron una posición férrea de defensa de la palabra, de defensa de la doctrina, que hoy están ordenando homosexuales como pastores. Tenemos iglesias disque evangélicas en el Brasil, donde el pastor se casa con el diácono, y la iglesia muy bien, gracias. La palabra de Dios dice que eso se iba a dar en estos tiempos, puesto que se está tratando de ver esto del homosexualismo como algo normal, puesto que el anticristo va a tener esta tendencia al homosexualismo, porque dice la palabra que del amor de las mujeres él no hará caso. Pero eso no quiere decir que nosotros como iglesia vamos a cerrar los ojos ante esta realidad. Miren, yo digo esto porque en lo personal pasamos publicando a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, Google, Twitter, y le publico a muchos grupos a través de Facebook también. Pero conozco muchos hermanos
que también pasan publicando en Facebook, pero ¿qué publican? ¿Cómo quedó el partido? Hablan de política, hablan de esto, hablan de lo otro, pero jamás ponen ni siquiera una frasecita que diga, Jesús te ama. Y son cristianos y reconocidos. Muchos están en los ministerios, entre comillas, digo yo, porque le llaman ministerios a los grupos musicales. Entonces, ¿qué tipo de cristianos son ellos? Llamo a la reflexión, porque nosotros tenemos que hacer uso de todos los medios, mis amados, que tengamos a nuestras manos para defender la fe que hemos abrazado. Hay tantos caballos de Troya metidos en nuestras congregaciones, con enseñanzas destructoras, con enseñanzas malévolas, apartadas totalmente de lo que es el consejo de Dios. Nos dicen muchas verdades, pero para enseñar una doctrina falsa, que es lo que ellos creen. En Colombia hay un caballo de Troya que es el fundador de la iglesia del G12. Se expandió por todo el mundo. Aquí en Honduras se hicieron reuniones con muchos pastores, algunos agarraron sus líneas, otros solo estuvieron ahí, pero no se animaron. Pero me cuenta un hermano que estuvo en reuniones con ellos, que a ellos solo les interesa la parte económica. Ven a cada cristiano que tienen en sus congregaciones como algo o alguien que solo les va a proveer dinero. Dicen, mira, con este creyente te va a aportar o te va a dar 5,000 lempiras al año, por decirle algo. Si tenés 60 personas, en el año vas a estar obteniendo 300,000 lempiras. O sea, es el cumplimiento de lo que dice la palabra, que en los posteros tiempos se levantarán falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que solo harán de las congregaciones mercadería, fuentes de ganancia. Su principal líder dice que solo en los encuentros la gente puede ser liberada, puede ser libre. Porque los encuentros, los preencuentros, posencuentros, para ellos son una fuente de negocio. Y eso es una falsa enseñanza, porque mi Biblia me dice que conoceré la verdad y la verdad me hará libre. La verdad es la palabra y la palabra habla de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estos grupos del G12 instituyeron lo que es la doctrina de las maldiciones generacionales, con el fin de meterle miedo a los cristianos para que asistan a los encuentros famosos y que ahí pudieran ser liberados. Lo que Cristo no logró hacer en la cruz del Calvario, ningún ser humano lo va a poder hacer. Si la sangre de Cristo Jesús no te libra de tantas cuestiones, si no te quita tu pecado, si no te rompe las cadenas de la esclavitud con que veniste, ningún encuentro te lo va a quitar. Pero la iglesia abrió sus manos y le dio la bienvenida a esta doctrina que hoy ha causado mucho daño. Yo he visto hermanitas llorar y les he preguntado, hermana, ¿por qué llora? Es que mi abuelo consultaba a brujos y dicen en las predicaciones que esa maldición de mi abuelo me alcanzó a mí y ha alcanzado a mi hijo. Mentiras del diablo.
Hay libertad en Cristo Jesús. Por eso les digo que lo que Jesús no logró en la cruz del Calvario, ningún hombre lo puede lograr. En Él somos más que vencedores, dice la palabra. Y que todas las cadenas fueron rotas. Fuimos liberados de todas maldiciones. Que en la cruz Él venció a todo aquello que se oponía a Él. Venció la ley, ahí quedaron clavados los rudimentos de la ley, todos aquellos decretos, el gran listado de decretos que había en contra nuestra, quedaron crucificados en la cruz del Calvario, y hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que no existen para nosotros los cristianos cadenas o maldiciones generacionales. Está bien el que no tiene a Cristo, pues el que no está a Cristo está bajo maldición. Pero ya nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese caballo de Troya, que es de Colombia y que se ha rogado, se ha proliferado por muchas partes del mundo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y le decimos desde este altar, desde este lugar donde estamos predicando esta palabra, que se arrepienta, que se vuelva a Cristo Jesús, que reciba a Cristo como su Señor personal y que Él va a ser liberado. No tenemos nada en contra de Él en lo personal, pero sí en contra de la doctrina que Él ha introducido encubiertamente en la vida de la iglesia. Ha causado mucho dolor, ha causado mucho daño, y toda esta doctrina ha sido objeto de proporcionar a ellos, a los que andan pregonándola, una fuente inagotable de ganancia, porque cada encuentro es dinero, cada paso que dan es dinero, porque ahí vienen los pactos, vienen las siembras y viene todo lo relacionado con el dinero, que a unos pocos, unos vividores de la fe, son los que se afianzan estos dineros, y esos son los nuevos ricos y famosos, mientras que la iglesia sigue día a día en su lucha por ir sobreviviendo. Esos son nuevos caballos de Troya que se introdujeron en estos tiempos y que la iglesia se quedó callada. Tenemos muchos más, mis amados hermanos, gente como Cash Luna, donde ha dicho tantas cosas descabelladas, hasta llegar a decir que Dios le mintió a él. Miren, hay que ver que estos son valorudos y ven a Dios como un ser al que pueden hablarle con tanta confianza y con una falta de respeto increíble. No, Dios es un ser 3 veces santo. Cuando estamos ante la presencia de Dios, tenemos que estar con toda reverencia, con toda devoción, porque es lo menos que Él se merece. Ni una mosca alza vuelo, revolotea sus alas cuando la presencia de Dios está ahí. Pues dice este caballo de Troya guatemalteco que él estaba pidiéndole a Dios un terreno para la construcción de su nuevo templo, y que Dios le habló y Dios le dijo: mira, ese terreno es el que te voy a dar, anda a buscar los dueños, ofrecerles esto de pago y estas condiciones siguientes de pago, y ahí vas a construir el templo. Pues resulta que él se va donde los dueños del terreno y se sientan y llegan a un término donde sí se va a hacer la negociación, pero le dicen a él: la próxima semana vamos a firmar los documentos. Pues dice que se fue para México a una cruzada, y estando allá lo llaman y le dicen que la gente que iba a vender el terreno se había echado para atrás. Y él dice que ¿cómo es posible? Dice: ¿por qué me mentiste, Dios? Hombres como yo
no nacen todos los días. Yo he creído en ti, le dice. Ponte tú en mi lugar. Miren qué blasfemo, ¿eh? Ponte tú en mi lugar, que yo no soy ni omnipresente, ni soy omnisciente, y yo he depositado mi confianza en ti. Tú harías lo mismo que yo hago contigo, le dice. ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué? Y dice que le pregunta a la iglesia, ¿cuándo les he mentido yo? ¿Cuándo les he fallado? Miren, este es un blasfemo de primer nivel. Y lo que más da coraje es que la iglesia, aplaudiéndole. Por ahí hace unos años atrás, un par de años, estaba diciendo que nosotros, o que ellos pues, son Jehová Junior, que ellos son dioses chiquitos. Se saca tantas cosas descabelladas. Y la gente cada día haciendo los enormes compromisos, sacrificios en los diferentes países para llevarlos a predicar. Cada presentación de él, donde va, cuesta $60,000. Aparte del pago de su combustible para su avión privado, hotel 5 estrellas, lo mejor en atenciones. Eso es lo que son. Han hecho de la fe su mercadería, han construido imperios económicos. Actualmente construyó un templo que está valorado, solo el templo, en unos $150 millones. Es increíble la opulencia, y a esto le llaman el respaldo de Dios. Eso no es tener el respaldo de Dios. El respaldo de Dios es aquel que Dios nos da cada día, y que nuestra fe, que nuestro actuar, que su Espíritu Santo mora en nosotros, porque Dios nos bendice en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en el aspecto físico, en el aspecto colaterales. Dios está con nosotros, vamos hacia adelante día a día tomados de la mano de Dios, y Dios nos dice: no se preocupen, porque yo comencé en ustedes la buena obra y la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esto es tener el respaldo de Dios. Hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, porque cuando Dios dice se va a hacer esto, Él provee los materiales, pone las personas, pone todo lo necesario para que las cosas se realicen, sin poner cargas enormes en la vida de las congregaciones, y que éstas hagan las cosas pero murmurando porque no aguantan estas pesadas cargas. Eso no es la voluntad de Dios. Si bien es cierto que hay que ser diligente, si bien es cierto, mis amados, que hay que poner ese entusiasmo y esa decisión, pero no llegar al exceso de sobrecargarnos de tal forma que nos angustiemos y ya no querramos seguir adelante. Cuando Dios hace las cosas, Él provee los medios, Él hace todo lo que tiene que hacer para que las cosas se hagan en el nombre de Jesús. Dice este iluminado, este caballo de Troya de Guatemala, dice que no nos preocupemos, dice, por aprender tanto de la palabra de Dios. Dice que no nos perdamos en medio de tanto conocimiento de la palabra, que solamente, dice, creamos. Herejías. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Renovaos vuestro entendimiento. Séquese la hierba y hágase cualquier cosa, pero la palabra de Dios, dice en Isaías, permanece para siempre. La palabra de Dios nos insta
a escudriñar, a estudiar, a leer, a meditar, a instruirnos en la palabra. Pero vienen estos caballos de Troya y le están diciendo a la iglesia que no se pierda en medio de tanto conocimiento, que solamente crea. ¿Y en qué van a creer? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios Padre en el Antiguo Testamento le decía al pueblo de Israel: aquí está mi palabra, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y camina en ella. Pero para caminar en la palabra hay que conocerla. Para caminar en la palabra hay que haberla estudiado, hay que saber qué es lo que dice. Porque el que no estudia la palabra no tiene en su vida el verdadero Dios. Dios se ha manifestado en nosotros por medio de su palabra. La Biblia es el único libro que nos habla de Dios en la forma más perfecta. En estos días he estado escribiendo bastante y publicando solo acerca de la palabra de Dios, puesto que la Biblia ha sido atacada inmisericordiamente y en todas sus doctrinas. Porque hay mucha gente como este señor del que estamos hablando, de Guatemala, diciendo de que Dios me dijo, Dios me habló. Y cuando se levanta esa voz, la mayor parte de la gente que no tiene conocimiento en la palabra le da crédito a esa frase que Dios le habló. Y por eso hoy tenemos muchos caballitos de Troya en muchas congregaciones diciendo Dios me dijo, pero ese me dijo contradice la palabra de Dios. No le hagan caso, mis amados, a ese Dios me habló, a ese Dios me dijo. Váyase a la Escritura, estudie la Escritura, lea la Escritura y ahí va a escuchar usted la voz de Dios, la verdadera palabra de Dios, la verdadera voz de Dios. Todas las sectas fundadas salieron con un Dios me dijo, con un Dios me mostró. Y hoy tenemos sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los unitarios o Jesús solos, los adventistas, la secta que fundó William Branham de los unitarios o los Jesús solos, y tantas sectas que han salido por la vida, porque todos dijeron que tuvieron la visión o que Dios les dijo. Y muchos, miles y miles y miles de personas han seguido en pos de estos falsos profetas, ciegos, guías de ciegos, y todos han caído al mismo hoyo. Por ese Dios me dijo, por ese Dios me habló. Hay que ser cuidadoso, hay que estudiar la palabra. Nadie que escudriña la palabra y que vive esta palabra tiene el riesgo de caer al hoyo. Solo aquel que anda buscando fuera de la palabra cuestiones místicas, éxtasis, tantas cuestiones, y quieren experimentar una relación con Dios fuera de la palabra y caen en ese tipo de herejías. Sea muy cuidadoso. Si usted está en una congregación y su líder, llámese apóstol, llámese profeta, llámese pastor, llámese maestro, está diciéndole a usted que Dios le dijo, que Dios le habla, y eso que dice,
está fuera de la palabra, huya por su vida, salga corriendo de ahí. Se lo digo en el nombre de Jesús, se lo digo con la autoridad delegada por el Dios del cielo, porque la Biblia es la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra de Dios, útil para redarguir, para darnos conocimiento, para darnos consuelo. El Espíritu Santo actúa por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a venir a inventar nada en la vida de ningún creyente, porque el Espíritu Santo, aunque Él es soberano, aunque Él es omnipotente, Él se somete a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Es más, el Espíritu Santo inspiró esta palabra. Él mismo, en sí mismo, sabe que tiene que guardar, que tiene que honrar esta palabra y no le va a decir nada a nadie, algo que contradiga los principios de Dios. Esto es apologética, mis amados. Esto no es estar contendiendo, esto no es estar juzgando, porque la gente malentiende los términos y cuando lo escuchan hablar a uno, cuando nos ven escribir, cuando publicamos algunos videos hablados, empiezan también a decirnos que es que estamos juzgando. Nosotros no juzgamos a nadie. Al fin y al cabo, cada quien va a dar cuenta de sus acciones ante Dios, pero sí salimos en defensa de la doctrina expresada por Dios en la palabra. Es más, tampoco estamos defendiendo a Dios, porque Dios no necesita que nadie lo defienda. Él es autosuficiente, Él es todopoderoso, Él hace lo que Él quiere hacer en su sana voluntad. No necesita que yo ni que nadie lo defiende. Pero sí nos ha dejado esta doctrina de la defensa de la fe. Esta doctrina no es nueva, Jesús mismo la puso en práctica. Cuando Jesús se ponía a expresarle criterios fuertes al pueblo judío, más que todo a la clase religiosa de sus tiempos, lo hacía con autoridad, lo hacía con firmeza y le decía, escrito está, pero yo os digo, decía Jesús. Y él defendía la posición que él traía. Él defendía su nuevo mensaje: yo soy el Cristo, yo soy aquel. Esta palabra se ha cumplido hoy. Eso es apologética, mis amados. La defensa de la doctrina, la defensa de la verdad de Dios, la defensa de la fe cristiana, mis amados. Así que no estamos juzgando, mencionamos nombres porque ellos mismos se atreven a sacar y ellos no se esconden de nadie para decir semejantes barbaridades. Esto lo hacemos con el ánimo de que usted, mi amado hermano, abra los ojos de su entendimiento y comprenda de una vez por todas que fuera de las Escrituras no vamos a encontrar una verdadera relación con Dios. Cuando el hombre quiso buscar a Dios por medio de las estrellas, por medio de los astros, terminaron convirtiéndose en adoradores de los astros. Cuando el hombre quiso buscar a Dios en medio de la naturaleza, terminaron convirtiéndose en adoradores de la naturaleza y en adoradores de los animales. Tenemos países en el mundo donde la gente se está muriendo de hambre. Hay escasez de alimentos, pero hay multitudes de animales comestibles y no se los comen porque en vez de comérselos se arrodillan ante ellos y los ven como dioses. No podemos encontrar a Dios fuera de las Escrituras, porque el hombre tergiversa todo. Agarraron el árbol, el tronco de madera y empezaron a tallarlo, hicieron un ídolo. Y por la noche
empezaron a adorar ese ídolo. Esa es la ignorancia a la que es sometida toda la humanidad y que fue víctima a raíz del pecado que entró a este mundo, el pecado de Adán y Eva. Pero Dios nos ha dejado una palabra para que nos ilumine a través del Espíritu Santo, para que la entendamos, para que la comprendamos, para que mantengamos ahí una verdadera relación con el Dios Santo, con el Dios Creador, con el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, la situación es muy difícil. Nunca en la vida de la iglesia o la historia de la humanidad se presentaba lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tanta malsana doctrina metida en las iglesias. El apóstol Pablo decía: si alguien os predica otro evangelio, otra palabra, sea maldito. Nosotros tenemos que convertirnos en defensores de la palabra y de sus doctrinas. Si lo hizo Jesús, si lo hicieron los apóstoles, el apóstol Pedro, lo hizo el apóstol Pablo, lo hizo el apóstol Juan, lo hizo el escritor Judas, Santiago y todos ellos, actuando en defensa de la fe. Juan escribe su evangelio y las cartas 1, 2 y 3 de Juan para contrarrestar al movimiento gnóstico que se había incrustado y que estaba con sus enseñanzas queriendo desestabilizar la fe de la iglesia. El apóstol Pablo la remete fuerte contra los judaizantes de su tiempo. Pedro hace una advertencia acerca de los falsos maestros y nos dice que en estos tiempos también se iban a levantar falsos maestros, pero que nosotros estuviéramos pendientes para presentar defensa de esta fe que hemos abrazado. Judas dice que combatamos ardientemente en defensa de esta fe. Tenemos un caballo de Troya ahí en Miami, muy famoso. Creo que aquí tiene muchos seguidores. Este solo es dinero para todo. Dice que a Dios nadie puede acercársele si no es a través de un pacto económico. Y hace una comparación pero tan absurda, donde habla de una mujer prostituta, mujer mala, que si un hombre quiere estar con ellas tiene que pagarles. Pero Dios dice es como una mujer buena, que para que Dios lo atienda pues hay que ofrecerle algo bueno, dice. Porque si a una mujer mala se le paga, dice, ¿cuánto más debería dársele a Dios? Y que a Dios no se le puede llegar con palabras bonitas, que te amo, que tú eres lindo, que tú eres precioso, solo a través de pactos, porque Dios no le va a abrir las piernas a nadie, dice, si no es a través de un pacto. Son unos malcriados, son unos blasfemos. Estos no conocen el temor de Dios. Y hay mucha gente dentro de las iglesias, gente que yo conozco, que debaten conmigo, defendiendo esas posiciones. Y dice que es que Dios se lo dijo, que Él es un iluminado. Lo último que acaba de decir es que hay dos revelaciones, dice. Una dice, es la que está escrita, dice. Que bueno, dice. Pero esta ya pasó de moda. Esta ya es anticuada. Que la nueva revelación es la mejor, la que Dios nos habla, nos dice al oído. Y que si nosotros estamos presentando al Cristo de la Biblia, ese Cristo ya no hace nada, ese no sirve para nada, dice. Que solo el nuevo Cristo, ese que les está hablando ahí al oído, ese es el Cristo que puede redimir a las personas. Por eso es que yo estoy en defensa de la palabra de Dios, en defensa de la Biblia.
¿Cómo me puede decir a mí que ya la palabra de Dios perdió vigencia? Si la misma palabra dice que ella es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, todos los órganos y todo nuestro ser. Porque la palabra de Dios es tan viva y es tan eficaz como en el mismo momento que el Espíritu Santo inspiró al escritor. Es tan viva y tan eficaz como en el mismo momento cuando Dios le dijo al profeta: y dile esto a mi pueblo. No, mis amados, la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no envejece. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quiere usted que Dios le hable? Mucho, pero mucho y mucho y mucho. Pues lea la Biblia mucho, mucho, mucho y mucho. Entre más conocimiento tiene usted de la palabra de Dios, ve mucho más grande al Dios que adoramos, y cada día nosotros nos vamos viendo más pequeñitos y más pequeñitos. Vamos conociendo la bondad, el amor, la misericordia de Dios a través de su palabra, y en ese sentido nosotros vamos ubicándonos en el lugar que verdaderamente estamos y decimos: oh Dios, si tu misericordia no hubiese llegado a mi vida, ¿qué sería de mí? Pero no, hoy hay tantos iluminados y que salen con estas frases que Dios me dijo. Bueno, yo conozco a una persona que me dice que todas las semanas habla con Dios y que Dios le dice hasta lo que se va a poner. Que Dios le dice: esos zapatos ponete, esa ropa ponete. Estos creen que uno está loco, que uno va a creerse este cuentecito. Son pocas aquellas personas que dicen que tienen una plática fluida con Dios y que Dios les habla audiblemente. La mayoría de nosotros no escuchamos la voz de Dios de esa forma, la escuchamos por medio de su palabra. Dios a mí me dice tantas cosas, pero me lo dice en lo interno. Yo sería un mentiroso en decirles que Dios me ha hablado al oído y que me ha dicho: mira, Porfirio, esto y esto y esto. No. Al contrario, el Espíritu Santo me dice cada día: escudriñá las Escrituras, estudiá las Escrituras, escudriñá, metete, profundizá las Escrituras para que tengas algo nuevo que decirle a mi congregación, a mi iglesia cada día. Pero eso es lo interno, eso es en el interior de mi vida donde Dios se manifiesta de esta forma, porque Dios habita y vive en mí por medio del Espíritu Santo. En el huerto del Edén, Dios hablaba con Adán y todo era tranquilo. Cuando Adán peca y luego escucha la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. Y le dice Dios: ¿y qué te pasa, Adán? Es que escuché tu voz, tuve miedo y me escondí, porque Dios le habló de afuera, porque Dios ya no habitaba en Adán. Y si Dios habita en mí, si Dios mora en mí, mis amados, ¿por qué tengo yo que estar esperando que me hable de afuera? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Y si el Espíritu Santo mora en mí, si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, ¿por qué puedo esperar yo que me hable de afuera si mora en mí? Hay que ser cuidadosos, mis amados, con tanta doctrina errónea que se le predica a la iglesia y donde hoy el énfasis mayor es el dinero. Como un caballo de Troya bien montado en Costa Rica, que es un emporio televisivo, donde su principal voz
que es Jonás González, dice, aquí en esta cadena, dice, primero está el dinero, después vienen las cosas, porque ellos cada 3 meses le hacen su fiesta a ese caballo de Troya y ahí recogen tanta cantidad de dinero, pero ¿en base a qué? En base a promesas. Usted pida a Dios, pero siembre y Dios le va a contestar. Y se han hecho multimillonarios de esta forma. Y han llevado reliquias religiosas como Alberto Motesi. Y lo digo con nombres, porque ahí están los videos, que no se tapan, no tienen pudor para decir las cosas. Y dice este señor de Motesi, el dinero, dice, es tan santo como la Biblia, dice. Imagínense. Que el dinero es tan santo como la palabra de Dios. ¡Qué barbaridad! Hace algún par de años, algunos hermanos pastores quisieron traerlo acá a Progreso para unas conferencias, pero no se pudieron poner de acuerdo porque lo que cobraba era una enorme cantidad en dólares, este señor Motesi, y no querían menos de 10,000 personas, porque según él está demasiado cotizado, tiene un alto rango, y él no puede venir a públicos escasos o raquíticos. Tienen que haber de 10,000 personas en adelante. Así son estas gentes, gente que perdió la gracia del Señor, perdieron el rumbo y se quedaron sumidos en su nube de grandeza, pero desde ahí los ha de bajar el Señor y les ha de mostrar que el único que tiene que ser adorado y engrandecido es Él. Todas esas cosas se dan, mis amados, y es necesario que usted las sepa. Es necesario que usted se dé cuenta del entorno que está viviendo la iglesia de Dios. Ya no hagamos las del avestruz. ¿Saben qué hace el avestruz? El avestruz es el ave más grande que hay. Pero cuando ve el peligro, cuando ve las cosas, se entierra la cabeza y deja todo el cuerpo de fuera. Así estamos haciendo muchos hoy en nuestras iglesias como líderes. No nos interesa lo que digan los demás. Se molestan muchos. Ay, ¿por qué menciona nombres? ¿Y por qué dijo eso? Si cuando ellos dicen las grandes herejías, ellos no se ocultan ni se tapan. Y le traen mucho trastorno a la fe de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que decirles estas cosas con nombre y apellido. Les voy a mencionar algunos ejemplos que están en la Biblia, que los apóstoles los denunciaron con nombres y con oficios. Miren, el apóstol Pablo le llamó la atención al apóstol Pedro y le dijo que se estaba portando como un hipócrita. Ahí está en el libro de Gálatas. El apóstol Pablo de frente se lo dijo. ¿Y cómo tú siendo judío? Pero pasas con los gentiles. Vives como gentil. Y ahora quieres obligar a los gentiles a que vivan como judíos. Sos un hipócrita, le dijo Pablo a Pedro. También tenemos ahí otras denuncias. Como a Demas, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, me ha desamparado y ha amado más las cosas de este mundo. A Himeneo y Alejandro, a Himeneo y a Fileto, porque estos andaban diciendo que ya la resurrección ya se había efectuado y que eso trastornaba la fe de muchos. Imagínense, la doctrina de la iglesia estaba siendo trastocada en sus cimientos, porque nosotros creemos en la resurrección de los santos. Creemos que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y estos decían que ya se había efectuado esa resurrección. Así está uno ahí, otro caballo de Troya ahí en Estados Unidos, en Anaheim creo, Dante Gebel. Dice que los que esperamos el arrebatamiento de la iglesia somos como las ratas en un barco, que nos lanzamos y que dejamos a los demás, que estamos nosotros
actuando mal, porque Él dice, ama tanto al pecador que Él quiere estar aquí para predicar la palabra y que la gente sea salva y que Jesús mejor se espere, que no venga ahorita por su iglesia. Este está loco, este no es iglesia, porque la iglesia de Dios dice, oh, si ven, Señor Jesús, si ven y ven ya. Ese es el grito de la iglesia. Ven, Señor Jesús. Mis amados, corto se nos ha hecho este tiempo. Pero Dios nos ha dado oportunidad para seguir hablando de estos temas, para estar siempre en defensa de la fe. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este ha sido su programa, Tiempos de Libertad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.